Y amigos de este espacio maravilloso, de esta cita de todos los viernes, que para mí ha sido muy grato construir semana tras semana, día tras día, y estamos cumpliendo un año desde que iniciamos Pandemia Misterio, aquí en su programa nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Ha sido fantástico porque hemos conocido gente maravillosa, hemos aprendido una barbaridad y hemos estado de la mano de grandes decanos e investigadores de estos temas que nos parecen enigmáticos, que son misteriosos, pero por ende son sencillamente apasionantes. Y hoy quiero volver a saludar a la persona precisamente que inauguró este espacio con la que empezamos a hablar con uno de mis enigmas favoritos, que fue Rennes Le Chateau, y esa trama maravillosa que han corrido ríos y ríos de tinta, libros impresos por muchos años en torno a este tema. Y, y pues hoy vuelve a visitarnos, vuelve a estar con nosotros precisamente después de un año que iniciamos este proyecto. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio en YouTube y síganos. Es muy importante que ustedes apoyen este emprendimiento, nos opinen sobre los videos, los materiales que tenemos y nos sigan, se suscriban y compartan nuestros contenidos. De esta manera crecemos y tenemos la gasolina, el combustible para seguir haciendo todos estos trabajos. Pandemia Misterio en YouTube y también nuestro podcast en iVoox como Sentido Radiofónico. Y hoy me place mucho saludar nuevamente a Enric Savarich. Él está en la vieja Europa, me corregirá él, creo que está en Barcelona. Bueno, hola Diego, un saludo. No estoy en Barcelona, estoy en Lérida, bueno, En, una provincia de Cataluña, en España, y perfecto. Oye, un placer estar aquí un año después con todos vosotros. Saludos a los amigos de Colombia. Un placer enorme. El hecho de que hace un año estaba contigo hablando sobre Rennes Le Chateau y que hoy volvamos es que tu programa goce de muy buena salud y que ha resistido el paso del tiempo, el paso de la pandemia y el paso de todos los problemas que han habido durante este año y que seguimos ahí hablando de misterios. Y Enric, los misterios, hoy no vamos a hablar de Rennes Le Chateau, un tema que me encantaría seguir conversando, aunque de pronto al final de la conversación podemos tocar algo de qué ha pasado en este último año, porque tú te mueves, estás viajando frecuentemente, investigando, y siempre hay un dato, siempre hay algo que aparece como en la chistera de un vago, aparece nueva información. Pero Enric, vamos a hablar hoy de un tema también que ha sido muy frecuente en la historia, porque aunque es un tema que nos toca a todos, pues todavía le tenemos cierta reticencia a hablar de la muerte. La muerte siempre ha sido un misterio que el ser humano en su limitada condición pues ha mirado con recelo y auténtico miedo. Siempre está la pregunta, ¿morimos y qué pasa? ¿Es el fin? ¿Termina aquí todo? ¿O empieza un nuevo camino? ¿Qué pasa cuando fallecemos? ¿Vamos a otro lugar? Las distancias culturales que vemos, si revisamos la cultura china, si vamos a Egipto, si vamos a la antigua Mesopotamia, si vamos a las comunidades prehispánicas, pues todas tenían que ver con la muerte en el sentido de que desde su punto de vista, desde su cosmovisión, pues la interpretaban a su manera, pero casi no existe una cultura en la humanidad que piense que la muerte es el fin, que es un tema doloroso, sí, pero parece que uno recoge una maleta y empieza un nuevo camino. Así lo han visto grandes culturas a lo largo y ancho de la humanidad. Pero existen datos muy interesantes y ahí empieza la investigación de nuestro invitado. A lo largo de la historia, pues los datos disculpa, Enrique, es que se me cerró aquí esto. ¿Me estás viendo? Te veo perfectamente, te oigo, no ha habido ningún problema.
Ah, perfecto, perfecto. Qué No, no, pena. puedes seguir. No, no ha habido, por mi qué- parte, te veo y te escucho perfectamente. Ok, entonces voy a seguir. Qué pena que es que se me salió aquí un aviso raro. Pero existen datos a lo largo de la historia de personas que hayan muerto y vuelto a la vida. Pues sí, si revisamos, si tenemos testimonios, sí hay testimonios de millones de personas desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy. Tenemos referencia de cientos de testimonios de personas que han experimentado este proceso, el conocer los dos mundos, el mundo de la vida y el mundo, llamémoslo así, el mundo de los muertos. Por allá en 1975, el psiquiatra y filósofo norteamericano Raymond Moody bautizó estas experiencias cercanas a la muerte, los bautizó con ese nombre, como lo que llamamos hoy en día las SM. Así las mencionamos y las conocemos hoy en día. Es sensacional indagar en la experiencia de alguien que haya sobrepasado los límites de la materia y conozca estos dos mundos. Algo así como en algún momento Platón hablaba de ese mundo sensible y ese mundo inteligible. ¿Será que es posible esto? Pues al parecer sí, porque es que hay millones de testimonios y no creo que una persona que esté en China y otra que esté en Argentina, pues tengan unos casos o unas experiencias muy similares cuando ni siquiera se conocen, pero así como este ejemplo, hay millones de ejemplos que podemos sacar. Nuestro invitado, como ya lo dije, Enric Savarich, que él es licenciado en prehistoria, historia antigua y arqueología por la Universidad de Barcelona y autor de muchos libros, pero del que nos vamos a centrar hoy es el libro de Gilgamesh a Coco, el regreso de la muerte a lo largo de la historia. Enric, una vez más, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Diego, un placer, como te decía. Cerramos un poco el tema de René Chateau y empezamos el tema de ese regreso de la muerte, ¿no? ¿Es posible regresar de la muerte? Mucha gente así lo manifiesta, pero ¿realmente estar en lo cierto o es una mera fantasía? Uno se preguntaría, Enric, si se acaba todo cuando morimos o es el momento en que empieza todo. Claro, claro, eso es lo que me pregunté yo. De hecho, la génesis de mi último libro, de hecho, un libro que se editó poco antes de la pandemia, de Gilgamesh a Coco, El regreso de la muerte a lo largo de la historia. No sé si lo tienes ahí, porque te lo puedo No, mostrar. Si me permites, lo puedo localizar. no, y Lo aquí, tengo, lo tengo aquí, en mi biblioteca. Si me aquí, das un segundo, no, no se preocupe, Enrique, porque podemos, yo también lo puedo aquí sí, lo tienes compartir, por ahí. Vale, lo, correcto. lo puedo compartir Mm, para que nuestros oyentes puedan ver la portada. Es esta, Perfecto, es esta. perfecto. Sí, es un pequeño libro dentro de una colección, que es El Círculo del Misterio, de Guante Blanco, donde se tratan temas exclusivamente de misterio. Y claro, fue un libro que, un poco por encargo, ¿no? Me pidieron, haz un libro sobre algo que te interese a ti, sobre el mundo del misterio, al margen un poco de René Chateau, que ya llevaba muchos años, claro, como te decía, más de 40 años investigando el tema de René Chateau y estaba ya un poco encasillado en esa materia, en ese enigma. Y me sucedió una vivencia personal que me hizo cambiar un poco de registro. Y de hecho ese libro, creo que es mi libro más personal, más íntimo, en el sentido que es fruto de una vivencia personal que me tocó directamente. Te cuento, hace unos 3 años mi padre falleció y yo lo vi morir. Estuve las últimas horas, después de una larga enfermedad, estuve al pie de su cama la última hora y media viendo cómo se iba, viendo cómo su vida terminaba. Y yo, claro, empecé a hacerme preguntas delante de esa presencia terrible de ver cómo muere tu padre. Yo reconozco que nunca había visto morir a nadie directamente, nunca lo había visto. Me tocó esa funesta experiencia, ver la muerte de mi propio padre. Y eso me hizo tocar la fibra más íntima y reflexionar sobre ello, sobre la muerte. Donde, Independiente de cómo nosotros asumimos
la exactamente. muerte y tengamos un concepto es algo Sí, sí, o sea, es muy claro. fuerte. Es fuerte ver y cómo ese hilo de vida, hay un punto que desaparece y te preguntas, ¿dónde está? Hace un minuto estaba, ahora ya no está. ¿A dónde ha ido? Claro, yo me sorprendí diciéndole en voz alta, buen viaje, ¿no? Y luego, acto seguido, me planteé, ¿viaje hacia dónde? ¿Acaso cuando mueres emprendes un viaje? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué le deseé buen viaje a mi padre cuando en ese momento fatal en el cual da su último hálito de vida? Entonces fue la génesis de este estudio, ¿no? De preguntarme dónde vamos cuando morimos. Es una pregunta ancestral, una pregunta que toda la humanidad se ha hecho siempre. Y es el origen pues de todos los mitos y todas las religiones del mundo, es ese paso, ¿no? Ese paso, ese viaje, que realmente es un viaje, emprendemos un viaje. Los egipcios mismos creían en eso, ¿no? En ese viaje, esas barcas, ¿no? En el mundo de Osiris, ese viaje por el mundo del inframundo. ¿Dónde iban? ¿Eh? ¿Pero pasa eso realmente? ¿O estamos hablando de simples mitologías? ¿Qué dice la ciencia sobre ello? Yo me dediqué a investigar y ver lo que decían primero de las tradiciones y luego desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa cuando morimos? Y eso me encontré con muchas sorpresas y me encontré con lo que comentabas tú, con esos miles de personas que han sufrido esa experiencia, ¿no? Esas experiencias cercanas a la muerte, como acuñó Raymond Moody en el 75 con aquel famoso libro, que es el bestseller mundial, Vida después de la vida. Mm, acuñó ese término porque creyó oportuno mm, nombrarlo de alguna manera, porque miles de personas decían que sufrían esa misma experiencia, esos mismos síntomas, ¿no? Lo típico, ese túnel, esa luz hacia el del túnel, ese ver a esos familiares que le dicen que regrese, que aún no es el momento, esa pérdida del miedo a la muerte cuando regresan. ¿Pero realmente han regresado? ¿Realmente han estado muertos? De hecho, el Sí. término dice cercana a la muerte, no dice que están muertos de verdad. Entonces, hay mucha polémica. Y sobre todo me encontré con un paralelismo increíble con esas experiencias actuales de esa gente que dice haber sufrido esas experiencias, esas SCM, con lo que sufrían en la antigüedad y que dio origen a los mitos. Como te decía, esos viajes al inframundo, esas experiencias de héroes, de santos, de profetas que recordaban vidas y que regresaban. ¿Era lo mismo? ¿Estamos delante del mismo fenómeno? Y eso me llevó a iniciar ese pequeño estudio donde llegué a conclusiones tremendas que ahora comentaremos y que me parecen muy, muy interesantes. Claro. Enrique, yo recuerdo el Papa Juan Pablo II al final de su vida. Él creo que publicó una encíclica, no recuerdo, fue en un libro en el que él decía que el estado, lo que conocemos como cielo o infierno, no eran más que estados de la mente, que no eran lugares físicos donde pudiéramos ir y visitar o ir a pasar una temporada y regresar, Mm. sino que eran estados de la mente. Eso me lleva a mí a pensar, para mí eso fue un cimbronazo, fue algo fuerte, porque pues hasta ese momento, por toda la tradición cristiana que hemos tenido, yo me imaginaba que uno iba a un lugar físico, o ese era mi concepto. Lo cierto es que investigando un poco nos damos cuenta de que el hombre primitivo, en sus comienzos, pues no era consciente de la muerte, o no asimilaba qué era lo que estaba sucediendo cuando una persona dejaba de respirar y dejaba de ser él y se desintegraba, se apagaba la vida y desaparecía. Tal vez más que el fuego, más que el lenguaje, siendo esto sumamente importante, el entender la muerte fue como un clic para el desarrollo, para la evolución del ser humano, como ser humano. Y cuando, y cuando vemos que el cerebro entendió un poco sobre qué era lo que sucedía en esa muerte, aparecen, como usted bien dijo, Enrique, las religiones, las tradiciones, los mitos, los ritos funerarios, y todo esto configuró la cultura Exacto, de exacto. una manera que hizo que nacieran las religiones y lo que hoy somos, ¿no? Los pueblos y toda esa cosmovisión que tenemos del mundo. Pero yo aún iría más lejos. Fíjate, has dicho humano. Yo iría un poco más atrás y me atrevería a afirmar que el concepto de conciencia de la muerte no es humano, es antes del Nardental, humano.
Exactamente. Tú fíjate que si hacemos un pequeño repaso, hace unos 350.000 años, con el Homo heidelbergensis, el Homo heidelbergensis no enterraba a sus difuntos, simplemente los depositaba, los hacinaba en grandes fosas, en cuevas, bueno, era un vertedero humano, simplemente por tema de higiene, para que, bueno, que no apestara la descomposición de los cadáveres, no contaminara su hábitat, ¿no? No era consciente de esa muerte. Para él la muerte no significaba nada. Llega un punto, hace unos 80.000 años, como con el Homo de Neandertal, el Homo de Neanderthalensis, que su mente hace un clic y empieza ya a depositar a ese cadáver, en un lugar específico. Ya lo entierra. Yo me gusta llamarlo, más que enterrarlo, me gusta llamarlo lo planta, porque lo está plantando en la tierra, para abonarlo y esperar que renazca en otra vida. Porque fíjate, yo siempre me he puesto un poco en la piel del hombre de Neandertal de hace 80.000 años y, claro, fíjate, todo a su alrededor, nada moría, todo era inmortal. El sol desaparecía por la noche, al día siguiente volvía, todo regresaba, las estaciones, la naturaleza, todo regresaba. Llega un momento que él se pregunta, o se imagino que se preguntaría, ¿por qué yo no puedo regresar? ¿Por qué yo no puedo plantarme, en una preagricultura humana, de cadáveres? ¿Por qué no puedo plantarme, abonarme y renacer en otra vida? Y exactamente eso es lo que hace, porque hemos encontrado tumbas, yacimientos de hombres de Neandertal con enterramientos, con cara y ojos, enterramientos orientados este-oeste, con los cadáveres pintados de ocre, incluso con algunas flores. Se han encontrado restos de flores con los objetos que en vida tenía esa persona depositados ahí, que es una especie de abono para que renazca en otra vida. Y ese es el inicio de la otra vida, esa esperanza de que renazca como nace el trigo, como renace todas las plantas, el sol por la mañana, la primavera, el verano, todas las estaciones, esa esperanza de que no sea el fin y que su familiar, su hijo, su hija que ha muerto, su padre que ha muerto, es depositado en el suelo, es abonado con la esperanza de que nazca. Y eso no es nuestro, eso es del Neandertal. Y eso es muy curioso. Fíjate que últimamente estamos retrocediendo en el tiempo y muchas cosas que queríamos nuestras, como el propio arte de las pinturas rupestres, ya se está retrasando mucho más las cronologías y ya se está creyendo que los autores verdaderos son los neandertales, que empezaron a pintar cuevas, y son los que empezaron a plantar a sus cadáveres y a crear un poco esa religión. Y nosotros, los sapiens sapiens, lo hayamos ya Y, formado. y quiero relacionar este tema de del hombre neandertal o del homo neandertal, porque todavía no era considerado hombre, pero es la génesis, la semilla de lo que somos. Exacto. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, en este momento, y ha sido a lo largo de muchos años, sobre la guerra de las drogas y cómo afecta estas drogas a nuestro cerebro y a nuestra percepción de la realidad. Una persona pues, que bajo de sustancias alucinógenas percibe cosas que una persona sin tomar estas sustancias no. Eh, Estamos diciendo que el hombre, el Homo neandertal, usaba enteógenos y que muchas culturas desde ese momento ya lo han usado, ¿no? Entonces el Seguramente, tema, seguramente, sí. y hago el referencia a las drogas y a los enteógenos, porque de cierta manera el comprender la muerte también, esto pudo influir, no sé, en sus rituales, en sus reuniones primitivas con otros seres. Esto para entender un poco lo que hay más allá, lo desconocido, el uso de las drogas pudo incidir. Es posible. De hecho, el uso de las drogas, de los enteógenos, esas sustancias que te hacen alcanzar estados alterados de conciencia, era un uso exclusivo del chamán, de los chamanes de la tribu, ¿no? De esos hombres medicina que curaban tanto el cuerpo como el espíritu. Pero claro, esa ingesta, no solo de enteógenos, sino de alcanzar esos estados alterados, no hacía falta solamente que fueran por drogas, sino la simple música, la simple eh, estar encerrados en un espacio con poca percepción sensorial. Todo eso hacía que las ondas cerebrales cambiaran y se llegaran a esos estados alterados de conciencia, con el cual se llegaba a la visión de otro mundo, de otra realidad.
Otra realidad que, bueno, es el gran debate. ¿Esa realidad existe realmente o está en nuestro cerebro? ¿O gracias a ese estado alterado podemos contactar con ella? Lo que es cierto de verdad es que ese hombre de Neandertal llegó a esa conclusión, ¿eh? Y nosotros heredamos esa conclusión, heredamos esa religión, esos mitos de esa muerte no muerte, de esa esperanza. Porque fíjate, sin ello, sin esa esperanza de un regreso, yo creo que la humanidad no hubiera prosperado. No estaríamos aquí hablando tú y yo ahora mismo. Eh, Fíjate la vida cruda y terrible de un hombre de Neandertal, con esos peligros diarios, con esa cruda naturaleza, si no tuviera esa esperanza de que regresaba. Su mente había evolucionado de tal manera que ya era consciente de su propia muerte. Ya no había marcha atrás. Él sabía que iba a morir, pero sabía que iba a morir desde el minuto uno. Fíjate que me puedes decir, no, los animales también pueden tener conciencia de la muerte. Los famosos elefantes que saben que van a morir y van a ese cementerio. ¿El animal es consciente de su muerte? Se han hecho estudios. Quizás sí, pero no desde el minuto uno de su vida. No desde que son niños. Quizá un elefante es consciente de su muerte ya de adulto, cuando está enfermo, puede alcanzar esa conciencia. Hay que trabajar mucho más en ese campo. Pero el ser humano, y en ese caso el neandertal, es consciente de la muerte ya desde que nace. Desde que es niño ya es consciente de que va a morir. Y eso el animal, a día de hoy, no se ha podido llegar a esa conclusión de que sea así. Por tanto, esa conciencia de la muerte, esa evolución cerebral hace bueno, que necesite, es que lo necesita crear ese otro mundo. Y digo crear porque en definitiva lo está creando él. Lo está creando él por necesidad de sobrevivir a esa vida tan cruda que se le está planteando la naturaleza, ¿no? Él necesita saber que no va a morir. Todos necesitamos saber que no vamos a morir, si no, ¿de qué nos vale estar? Es una reflexión que incluso hoy en día sería válida, ¿no? Y en aquellas épocas tan duras del hombre de Neandertal también era válida. No puedo ser finito, necesito ser infinito, necesito perdurar. Algo tiene que haber. Claro. Y es cuando crean, y repito la palabra crear, el verbo crear, crean esa religión para poder vivir, subsistir, sobrevivir. Increíble. Es un poco también el concepto de Dios, que el lazo que tenemos con nuestra madre, con ese ser que nos protege, que nos que cuida, que nos alimenta, pues es tan fuerte que va a perdurar hasta los últimos días de nuestra vida. Y cuando crecemos y nos independizamos o ese ser ya no tenía físicamente a su madre, tenía inconscientemente esa necesidad de tener esa persona que lo guarda y lo cuida. Por eso dicen algunos científicos que ese sería como la razón por la cual creemos en Dios y existen religiones, independiente de que uno crea o no crea, pero Mm. esto son investigaciones que se han hecho. Bueno, eh, Enrique, tu libro se titula de Gilgamesh a Coco, es decir, desde épocas antiquísimas, estamos hablando de hace 5.000 años, cuando apareció este rey llamado Gilgamesh, hasta hace pocos años que salió la película Coco, que habla cómo alguien va al mundo de los muertos en la cultura mexicana y regresa. Entonces es un tramo de tiempo muy, muy grande. ¿Qué nos puede contar sobre su investigación, hablando ya ceñidamente en su libro, Henry? Sí, es curioso. Empezaría por el título, porque es un título que puede sorprender a más de uno, ¿no? De Gilgamesh a Coco. De entrada, eh, muchos ya ni conocen a Gilgamesh. Es un personaje, de hecho, pero es que importantísimo en la tradición de la humanidad. Es el primer humano que no se conforma con ser mortal y busca incansablemente la inmortalidad. Es la primera epopeya de la humanidad hace 5.000 años, Sumeria, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, el relato más antiguo de la humanidad. Claro, ya hace 5.000 años este personaje de ficción o no, o basado en un personaje real, se plantea esa posibilidad. Yo no quiero ser mortal, ¿no? Heredando ese pensamiento del neandertal, ya no quiero ser mortal y quiero trascender. Y está obsesionado y se pregunta si la trascendencia es a partir de mis proezas. Sabes que el hecho de pervivir para siempre a veces es por tus actos, ¿no? Recordarás todos aquellos actores de cine, actrices de cine de Hollywood que son inmortales. ¿Estamos de acuerdo? Que son inmortales porque no pueden morir nunca. Ahí están sus películas, ahí están sus actos, ahí están sus historias. Escritores, grandes cantantes de rock que murieron jóvenes, son inmortales.
¿Por qué? Porque su obra está aquí, siempre estarán, ¿no? Se le recordará por sus hechos. Y Gilgamesh está obsesionado por eso. Está obsesionado con hacer hechos para ser inmortal. Pero claro, le empiezan a correr dudas. Y en eso enlazamos con un tema importantísimo siglos después, que también recordarás, famosa Ilíada de Homero, ¿no? Famoso personaje, Aquiles. Aquiles se enfrenta a una disyuntiva muy parecida. Aquiles, su madre, la diosa Tetis, le pone una disyuntiva, le dice, hijo mío, tienes dos opciones de vida, Aquiles. Una, serás un gran guerrero, un día te enamorarás, tendrás familia, tendrás hijos, vivirás muchos años, ¿eh? Pero nadie te recordará. Morirás de viejo en la cama, pero pasará una generación, dos generaciones, a la tercera generación nadie sabrá nada de ti. Nadie. La segunda opción de vida que tienes es que serás un gran guerrero, el guerrero más grande del mundo, más valiente, pero morirás joven en la batalla. Pero serás inmortal, serás recordado para siempre, ¿eh? Serás un dios. Aquiles, sin pensárselo dos veces, elige la segunda opción. Él quiere ser recordado. A pesar de morir joven, quiere ser recordado para siempre, quiere ser inmortal. Y en ese recuerdo para siempre radica un poco la inmortalidad. Cuando tú eres recordado para siempre, eres inmortal. Si te fijas bien, tú puedes recordar a tu abuelo, con un poco de suerte a tu bisabuelo, lo puedes llegar a recordar si es que has tenido la suerte de conocerlo o escuchar historias sobre él. Tu tatarabuelo ya es casi ya imposible de que lo recuerdes. Fíjate que llegó un punto en que ya nadie recuerda a un familiar tuyo en tu árbol genealógico. Si no lo recuerdas, ya no existe. No tienes conciencia de él. Ha muerto. ¿Eh? Y en eso enlazo el tema de Coco. Fíjate que 5.000 años después, la película de Disney Pixar, Coco, está hablando de lo mismo. Está hablando de ese, como decías, ese viaje al mundo de los muertos mexicano. Y hay una escena tremenda en Coco que me impactó muchísimo, ¿no? Y que me hizo, de hecho, llorar, literalmente, porque la vi justo después que había muerto mi padre, ¿no? Es una escena que el niño viaja abajo y hay uno de los esqueletos, no sé si lo habéis visto, seguramente sí, Sí, claro. que Muchas veces. está desapareciendo, ¿no? Está desapareciendo, se está difuminando. Y el niño pregunta, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se está desapareciendo? Y el otro personaje le dice, porque la última persona viva que lo conocía se está muriendo. Claro, eso es brutal. En el momento que la última persona viva que te conoce muere, ya nadie te conoce. Tú mueres también. La inmortalidad es eso, es el recuerdo. Para mí, y una de las grandes conclusiones que llego con el libro es eso, el tema de recordar para ser inmortal. Cuando tú recuerdas, haces inmortal a la otra persona. Me diréis, vale, es un poco trampa, es inmortal, pero ha muerto. Pero en el fondo, ¿qué es la inmortalidad? Es ser recordado. ¿Eh? Cuando tú recuerdas a tu abuelo, lo estás trayendo a la vida constantemente. Yo recuerdo mi primer estudio, mi primer trabajo, eh, en el año 2008, que fue un estudio sobre mi apellido, sobre Sabarik. Hurgué bibliotecas, archivos, estuve investigando durante 20 años sobre mi árbol genealógico. Y lo puedo decir sin reparo, resucité a centenares de personas que estaban muertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué herejía es esa? No, realmente cuando tú vas a un archivo y lees en voz alta el nombre de una persona que nadie nunca ha leído en voz alta, hace siglos que nadie ha mencionado, lo estás trayendo a la vida, lo estás recordando, aunque sea solo por su nombre. ¿Eh? Ese nombre nunca ha sido pronunciado. Hacía siglos que nadie lo pronunciaba, había muerto. La gente que lo conoció murió. Por tanto, en el momento que tú mencionas su nombre, lo estás trayendo, lo estás regresando. Ese es el regreso a la vida, con ese recuerdo, aunque sea solo mencionar su nombre. Es un poco poético y bonito a la vez, ¿no? Ese traer a la vida a gente que difunta solo con el hecho de mencionarlo. Con eso me refiero que ese recuerdo hace bueno, que pervivamos un poco para siempre. Y en eso, yo que tengo larga experiencia también con el tema de las de enfermedades degenerativas del cerebro, he trabajado con gente que tiene Alzheimer. ¿Eh? El Alzheimer es eso, el Alzheimer te está matando el recuerdo, te está destruyendo ese recuerdo y te está creando otra realidad. Yo recuerdo cuando hablaba con abuelos, abuelas que me decían con toda la seguridad, mira, mi padre está aquí delante mío. Yo no lo veía. ¿Realmente su padre estaba ahí? Él lo estaba viendo. Ella lo estaba viendo delante mío, lo podía tocar, pero yo no.
¿qué era la realidad? ¿La suya o la mía? Su cerebro enfermo estaba creando una realidad alternativa. Estaba diciendo que su familiar, su padre, su abuelo estaban allí mismo y los podían ver y tocar y hablar con ellos. ¿Eran fantasías, eran alucinaciones o eran producto de su cerebro maltrecho? Claro. Y podríamos entonces decir si la realidad física o la realidad per se en realidad existe o no existe. Exacto, Porque, exacto. porque puede ser que sea una forma de interpretar lo que nos sucede alrededor, pero pasado por ese tamiz cerebral y nuestras experiencias son creadas por nuestro propio cerebro. Podríamos decir, a sacar esa conclusión y sería válido. Exactamente. Eso del cerebro es el que es el tamiz, como dices, donde interpretamos la realidad. Tampoco quiero decir ser tan valiente Metafísico. y decir que no, que la realidad no existe. Bueno, la interpretamos y la creamos nosotros. Nosotros creamos la realidad, eso sí. Otra vez el verbo crear, que es importantísimo. Nosotros creamos nuestra propia realidad a través de nuestra propia interpretación y el pase por nuestro cerebro, ¿no? Y por nuestros ojos, lo que vemos. Ahora mismo yo te estoy viendo, pero quizá lo que estoy viendo, ¿qué es? Pasa a través de mis pupilas, esa información pasa a través de mi cerebro, interpreto a Diego, está aquí delante mío. Es mi realidad, ¿no? Es un convencionalismo que tú te llamas Diego y que yo interpreto que eres tú. Pero, ¿qué es la realidad? Ya sería un debate a nivel cuántico, ¿no? Si la realidad existe o si depende de un observador, si no hay observador no existe. Bueno, ya sería un debate distinto que llevaría más horas de conversación, ¿no? Enrique, dentro de esa interesantísima investigación que usted plasma en este libro, bueno, hemos hecho una mirada, porque algunos dirán, bueno, pero un poco desde el rigor científico, ¿no? Y desde el rigor del investigador, del antropólogo, del arqueólogo. Pero ¿qué pasa con esas experiencias evidentemente místicas que se repiten en una y otra, en otro lugar de este planeta, que es la tradicional luz, el túnel? Hay personas que han clínicamente, se dice que han muerto y regresan a la vida. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que él sufre un atentado, estuvo prácticamente muerto y él cuenta que él vio a su abuelo, a su papá, Mm. y le dijeron bienvenido, pero ¿qué haces aquí? Todavía no tienes que estar aquí, devuélvete. Él se devolvió y despertó en una camilla, en un hospital. Esas experiencias tan particulares, ¿qué nos puede decir de eso, Enrique? Sí, sí. ¿Qué son? ¿Son ensoñaciones? ¿Son imaginaciones del cerebro? ¿Qué son? Fíjate, yo durante mi investigación me topé con esas mismas realidades, experiencias en la antigüedad. Fíjate que la primera experiencia cercana a la muerte, testada y documentada, la encontramos en Platón. Sorprendentemente en Platón, en el siglo V antes de Cristo, en el libro décimo de Con la Er, República, exactamente, el soldado Er, ese soldado que narra Platón que muere en la batalla, están a punto de incinerarlo cuando él se levanta, se despierta y cuenta que ha estado muerto y que ha regresado de la muerte y cuenta toda una experiencia. Ese es, muchos difieren y dicen que eso no es una experiencia cercana a la muerte, siendo rigurosos, es otra cosa. Pero fíjate que a partir de aquí, pues, Plutarco, muchos, no sé, el propio Beda, Gregorio de Tours, Beda el Venerable, toda la literatura persa medieval, por ejemplo, todos relatan historias de regresos, de regresos. Pero claro, hay una cosa que yo descubrí que me di cuenta que es fundamental. Siempre son regresos simbólicos y eso es increíble y hay que detallarlo bien. Regresos simbólicos. Ellos explican que han regresado simbólicamente de la muerte. En cambio, la gran diferencia con las personas de hoy en día que narran las experiencias cercanas a la muerte, a ellos no les dirás que han tenido una experiencia simbólica. Para ellos es real. Y esa es la gran diferencia entre las dos. Hoy en día es real, para la antigüedad era simbólico. Eran viajes simbólicos al otro mundo, como lo que hacía el propio faraón en aquel ritual que moría y regresaba a la vida fortificado. Era una muerte simbólica y regresaba. ¿Eh? Era un ritual. Pero claro, con la gente actualmente que vive esas experiencias, no les expliques que ha sufrido un ritual y que ha sufrido una muerte simbólica. Para ellos ha sido real. Ellos han muerto y han regresado. ¿Eh? Y lo que dices tú, han visto esas luces, esos familiares que les decían, no, es el momento, regresa, vuelve.
Y sobre todo, una de las características fundamentales y que relata también el Raymond Moody en su libro, uno de los puntos claves, es esa pérdida de miedo a la muerte. Una vez pasas por esa experiencia, ya nunca más tienes miedo a la muerte, ya sabes lo que es la muerte, por tanto, no le temes y cambia la vida de la persona. Sus vidas cambian. ¿Eh? ¿Qué son? Bueno, a día de hoy la ciencia tiene su opinión, ¿eh? Si queréis lo podemos comentar, tiene su opinión, pero llega un punto que la ciencia y la espiritualidad se están uniendo, se están juntando en una misma explicación. La respuesta absoluta no la tenemos. No esperemos encontrar la respuesta a esto. Sigue Enrique, siendo un gran pero, enigma. pero tu convicción después de toda esta investigación, de lo que pasó con tu padre, eh, bueno, a uno se le va configurando la vida. Yo también hace año y 3 meses perdí a mi papá y uno empieza a cavilar, uno empieza a pensar, y bueno, una cosa es que uno, por el amor que uno le tuvo a esa persona, uno quisiera mantenerla viva y en un principio uno se niega que se fue, Mm. pese a todo. Pero ¿cuál es tu convicción respecto a la muerte? ¿Es el fin? ¿Solo se perdura a través del recuerdo, del legado que se hizo? ¿O evidentemente somos espíritus, somos energía, no morimos, sino nos transformamos y despertamos en otro lugar, no sé, otro mundo, otro estado? No, no sé, ¿cuál es tu convicción, Enrique? Te engañaría si te dijera una cosa concreta y una convicción real de lo que siento. Solo puedo tener creencias. Y en esta respuesta solo puedes creer o no creer. Desde el campo de la religión, de la espiritualidad. eh, ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vamos a otra vida? Mi experiencia me dice que el recuerdo, como te decía al principio, el recuerdo es esa inmortalidad, pero yo no estoy seguro si hay algo más, ¿no? Porque no he muerto. Nadie de los que estamos aquí ha muerto. Ni incluso la gente que ha sufrido experiencias cercanas a la muerte ha muerto. Simplemente ha estado cerca de esa muerte. Ha estado la barrera, ha estado en la frontera de esa muerte, pero no han muerto. ¿Eh? Entonces, como nadie ha podido regresar nunca de la muerte al 100%, no lo sabemos. Y continúa siendo ese misterio. No lo sabemos. Solo podemos tener creencias y las religiones ayudan a tener esas creencias. Podemos creer que cuando morimos nos encontramos con nuestros familiares. Podemos creerlo. Podemos creer que cuando nuestro cuerpo desaparece, la energía sigue, y se transforma en otra cosa. Pero ¿somos nosotros? ¿O esa energía ya no somos nosotros? Son las grandes preguntas. Y en eso la ciencia está un poco vagando entre esa rigurosidad científica y la espiritualidad. No saben bien dónde tirar. Porque fíjate, para eso hay que definir bien qué es la muerte. Incluso no sabemos qué es la muerte. ¿Cuándo morimos? ¿Qué es estar muerto? Fíjate, morir, para que estés muerto, ¿qué necesitas? Que te falte la respiración, se detiene el corazón y el suministro de oxígeno al cerebro. Es entonces cuando estás muerto. Fíjate que hasta los años 60 se pensaba que sí. Miles de personas habían sido enterradas vivas. Recuerda la tradición del siglo XIX de ser enterrados con aquellas campanitas en los féretros, porque Claro. más de uno había sido De, enterrado vivo. de ahí sale y recuerdo porque vi una imagen hace unas horas precisamente de eso, de ahí nace ese dicho de salvado por la campana. Exactamente, Yo pensé que era más por la campana del ring de del boxeo, ring. No, 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 salvado por pero la no. campana. Esas campanitas que Edgar Allan Poe relataba muy bien en sus relatos, ¿no? Esa gente que temía ser enterrado vivo. Aquel relato de enterramiento prematuro, ¿no? Pues eso pasaba realmente. Muchas veces han desenterrado féretros y han encontrado las manos alzadas y las uñas clavadas. Debe ser una experiencia terrible, despertar y encontrarte dentro, ¿no? Claro, hoy en día ya no pasa. Hoy en día se aseguran de que realmente estás muerto. Porque fíjate, en los años 60, en el 68, hubo un informe, el informe de Harvard, donde se acotó un nuevo ítem, que es la muerte cerebral. Para estar muerto, a más de faltar la respiración, de detenerse el corazón, de que el oxígeno no vaya al cerebro, necesitaban que el cerebro estuviera muerto. La muerte cerebral era la cuarta condición para realmente esta persona está muerta. Pero aquí se crea un debate a veces un poco ético. Hay gente, tú bien sabes, que están vivos artificialmente, que su Así corazón es.
Están conectados a máquinas, ¿eh? Su cerebro ha muerto, pero en cambio está conectado a una máquina que le hace respirar. ¿Esa persona está viva o está muerta? Si su cerebro está muerto, pero en cambio respira, su corazón late, ¿está viva? O al revés, al revés. Su cerebro está vivo, ¿no? Y su máquina respiratoria está a punto de desaparecer, ¿no? Muere. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es realmente la muerte? Entonces, yo creo que la muerte no es un momento puntual. Yo creo que la muerte es un proceso largo, ¿no? Y con mi padre lo vi. A día de hoy no puedo estar seguro cuándo murió. El segundo exacto no lo puedo saber, porque creo que no es un segundo exacto. Son quizá minutos. Y en eso se basa un poco las experiencias cercanas a la muerte. Y sobre todo la aparición de esas máquinas que se hicieron famosas de recuperación, ¿no? Cuando estás a punto de morir, te rescatan de la muerte. Estás a punto de morir, pero no mueres. Y en ese impasse, en esos minutos que pueden ser largos, estás en tierra de nadie. Al final te rescatan, pero no te rescata tu padre o tu abuelo que están en el otro lado, te estira y dice, no, regresa. Te está rescatando un artilugio clínico, esa máquina de recuperación respiratoria que te regresa a la muerte. Esos electrodos que hace que regreses. Entonces, en ese impasse, en esos minutos, pueden pasar muchas cosas. Puedes tener muchas visiones. La ciencia admite esas experiencias cercanas a la muerte como esas visiones, esa falta de oxígeno en el cerebro que te hace ver visiones, esa falta de oxígeno en los ojos que te hace ver cosas que no son reales. Pero claro, siempre queda esa duda que quedará siempre porque nunca hemos muerto y no hemos podido regresar para contarlo, pese a todo. Pese a que mucha gente dice que sí que ha muerto, pero realmente no ha muerto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y nos queda una cosa curiosa, lo que te decía, ese punto de unión entre la ciencia y la espiritualidad. Porque hay un científico, el Sam Parnia, que es un cardiólogo, de hecho, que él se negó a aceptar eso. Él decía que no era suficiente, que eso las ECM no se explicaban de esa manera, que había algo más, que debía estar la conciencia en otro lugar, ¿no? Y él hablaba de la conciencia fuera del cerebro. Y ese es el gran debate, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? ¿Está dentro de nuestro cerebro o está fuera? En una especie de nube, utilizando la terminología informática, está en el exterior, una especie de conciencia universal, ¿no? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde se genera? Y a nivel cuántico se están haciendo investigaciones de física cuántica donde se ha llegado a conclusiones brutales, donde se dice que la conciencia nace gracias a vibraciones dentro de unos microtúbulos dentro de las neuronas. Ya hemos ido hilando tan meticulosamente la historia que ya unas vibraciones dentro de unos microtúbulos en las neuronas. Y eso es la conciencia. ¿Pero realmente la tenemos dentro o está afuera? Es un debate muy interesante. Claro, Porque si está afuera, se explicarían muchas cosas. En claro. cambio, si está dentro, muere. Cuando mueres, muere la conciencia contigo. Nada más. Qué interesante, qué interesante. Este es un tema, pues, evidentemente apasionante y que cada uno, pues, podríamos quedarnos horas y horas debatiendo porque cada uno tiene su punto de vista y su convicción por lo que sus padres les han enseñado, la tradición, su religión. Entonces, con el mayor respeto, pues, abordamos este tema y además hablamos de esta investigación, de este libro maravilloso de Gilgamesh a Coco de nuestro invitado Enric Sávarez. Enric, pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido una velada maravillosa hablando de este tema. Nos quedan muchos interrogantes, nos abocamos a leer, a buscar tu libro y, por supuesto, a seguir investigando sobre este tema. Enric Sávarez, licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y autor del libro, repito, de Gilgamesh a Coco, el regreso a la muerte a lo largo de la historia. Enrique, pues ha sido un placer volverlo a saludar y Digo, estar aquí en este programa. el placer ha sido mío y recordaros que, bueno, para mí la muerte es el recuerdo. Espero que me recordéis, que me recordéis y me haréis inmortal. Y nos hacemos inmortales los unos a los otros en cuanto nos vamos recordando y tener conciencia de que estamos aquí, estamos vivos y sobre todo cuando morimos, alguien nos recordará. Seguro que alguien nos recordará. Y los escritores tenemos un poco esa ventaja
que dejamos esa herencia en papel y quizá pasen un par de generaciones y aún alguien encuentre un libro mío en alguna biblioteca perdida y diga, mira, Enric Savaric, y en ese momento regreso a la vida y ahí estaré para siempre, como todos vosotros. Y, Con tu programa estarás siempre también. y Enric también, si quieren recordar a Enric, pueden visitarlo en el canal de YouTube Pandemia Misterio y ver este video, Pandemia Misterio en YouTube, para que se suscriba y comparta nuestros contenidos. Enric, un abrazo y gracias por estar aquí con Un abrazo, nosotros. saludos cordiales. Hasta luego.